Génesis capítulo 4, versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vamos a leer uno más. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Leímos el 5 y el 6. ¿Qué pasó aquí? Dice que Dios no recibió la ofrenda de Caín. Y entonces, ¿qué pasó? Porque no recibió la ofrenda de Caín, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vamos a tener que leer más versículos. Porque contra quién se ensañó. Ya sabemos contra quién, pero tenemos que leerlo por causa de las personas que están entrando hoy y que no saben contra quién se ensañó. Entonces aquí está diciendo que se ensañó Caín. En el versículo 5, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, el versículo 7, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y miren el versículo 8, el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces ya entendemos al ver el versículo 5, pero solamente cuando vemos el versículo, cuando llegamos hasta el versículo 9, hasta el versículo 8, que Caín le dice a su hermano: salgamos al campo. Y aconteció que estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No dice cómo lo mató, ¿sí? No dice cómo lo mató, pero dice que lo mató. Creo que tengo que voltear la cámara. No dice cómo lo mató, pero dice lo mató. Le dijo Caín: salgamos al campo, y lo mató. En el versículo 5, con el que iniciamos, aunque bueno, hoy leímos 5, 6, 7 y 8, leímos 4 versículos. En el versículo 5 dice que Dios no recibió la ofrenda de Caín. Entonces Caín se ensañó. No sé en el país de ustedes, de cada uno de ustedes, pero en mi país se usa mucho esas palabras: se ensañó. Sobre todo cuando se ensañó, es cuando está muy, muy enojado, ¿sí? ¿Él contra quién se enojó? Parece, cuando dice se ensañó, y Dios le dice: ¿por qué se ensañó? ¿Por qué te ensañaste? Entonces pareciera que se ensañó contra Dios, pero uno sigue leyendo y uno ve contra quién se ensañó. Dios recibió la ofrenda de Abel, pero no recibió la ofrenda de Caín. Entonces recibió la ofrenda de Abel, y Caín, y la de Caín no. ¿Quién ofreció primero? No sé si se acuerdan cuál de los dos ofreció primero. Ofreció primero Caín. ¿Sí? Miremoslo, vamos a leerlo. Dice el versículo 3: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y mire qué dice el versículo 4: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces, el primero que ofreció fue Caín, y Abel se le copió. Caín ofreció, ¿sí? Pero Abel lo hizo en segundo lugar. Y la ofrenda de Abel, Dios la recibió con agrado, pero la de Caín, guácala, no la recibió. Entonces se ensañó Caín, pero ¿contra quién se ensañó? Se ensañó contra su hermano, ¿sí? El ser humano, por naturaleza, como lo vimos en el capítulo 3, busca a quién echarle la culpa. El ser humano es feliz encontrando culpables. ¿Por qué? Porque por naturaleza el ser humano se compara. Jesús lo dijo de esta manera: ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no miras la viga que hay en el ojo tuyo? Porque el ser humano puede mirar fácilmente puede mirar afuera. ¿Qué puede mirar afuera? Errores, la maldad. ¿Dónde la mira? Afuera. Todo lo mira afuera. Mejor dicho, el ser humano, ¿cómo se cree? Inocente. ¿Cómo se cree? Mejor que los demás.
Hasta los asesinos seriales, cuando hablan, cómo se expresan, se sienten mejor que los demás, por eso es que tenían que eliminar a todo el mundo. Todo el mundo se considera a sí mismo mirando su propio corazón. La Biblia dice que el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Pero todo ser humano, ¿cómo se considera? Bien, todo ser humano considera, yo no soy por lo menos como los otros. Acuérdense de la oración de aquel fariseo que oraba de esa manera. Gracias Dios, porque yo no soy como tal y tal y tal y tal. Yo ayuno, yo diezmo, yo así. Ella en su corazón, ¿cómo se cree todo ser humano en su propio corazón? Todo ser humano. O sea, qué pena que hable de ustedes. Pero esto va a todos, inclusive a ustedes. Todo ser humano por naturaleza se cree bueno. Se cree bueno. Por eso Jesús tuvo que hacer esa aclaración. Ninguno hay bueno. Una vez entré a una tienda supuestamente cristiana, una tienda que vendía artículos cristianos, libros cristianos, Biblias, gorras, camisas estampadas. Y en las camisas tenían mensajes muy bonitos. ¿Qué mensaje es bonito? Los mensajes bíblicos, versículos de la Biblia. Pero había mensajes que no eran de la Biblia, sino lo que el ser humano creyéndose bueno dice. Mensajes como yo amo a Dios con todo mi corazón. Cuando una persona conoce la ley, se da cuenta, eso no es cierto. Eso no es cierto. Cuando una persona conoce la ley, sin conocer la ley, sí. O sea, si solamente vive por sus emociones, por lo que siente, va a decir, sí, una persona puede amar con todo su corazón a Dios. Cuando ya lo hemos hablado y lo hemos explicado en otros videos, eso es la ley. Y la ley nadie la puede cumplir. La ley es para que todo el mundo quede bajo pecado, para que Dios pueda tener misericordia de ellos. La ley es para que todo el mundo quede atrapado en Romanos 3:23. ¿Qué es quedar atrapado en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces toda persona, cuando mira la ley detenidamente, cuando mira atentamente la ley, cuando observa la ley, la persona no puede hacer otra cosa más que me rindo. Dios, si tú no me salvas, yo ¿cómo lo voy a hacer? ¿Yo cómo me voy a librar por mí mismo? ¿Cómo lo voy a hacer? Esa es la finalidad de la ley, que la persona tenga que acudir a nuestro Señor Jesucristo. No sé si se acuerdan la historia de la mujer con el flujo de sangre. La mujer con el flujo de sangre, ella, ¿qué dice la palabra? Ella había gastado todo lo que tenía en doctores y nada le había aprovechado. Curioso, ¿no? Ella quería o no quería ser libre de ese problema de flujo de sangre. Por supuesto que quería ser libre. Por eso ella había gastado todo lo que tenía, todos sus ahorros, todo su dinero. Ella tenía, no sé, desocupó las cuentas bancarias. Ella gastó todo lo que tenía para solucionar el problema del flujo de sangre. Pero aunque ella había gastado todo lo que tenía, dice, de nada le había servido, de nada. Cuando ella no tenía ninguna otra opción, cuando ella no tenía más opción, ¿qué hizo ella? Atentamente pudo escuchar la voz de Jesús. Incluso ella pudo meterse entre la multitud. El que tocara a una mujer con flujo de sangre, ¿sabe cómo quedaba? Inmundo, según la ley, convertido en inmundo. ¿Alguien la quería tocar a ella? No, nadie quería tocar. Y en ese lugar todos sabían que ella tenía ese problema, pero nadie la quería tocar. Y sin embargo, cuando una multitud se agolpó hacia alrededor de Jesús, ella se metió entre la multitud y tocó a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo hizo la observación, alguien me tocó. ¿Por qué está diciendo eso? Ese alguien que me tocó, los tocó a ustedes, tocó a todos los que están acá, ¿sí? Por la ley, todos quedaron convertidos en inmundos, ¿sí? Todos, por la ley. Porque el que toque, si leen Levítico, una mujer que tiene flujo, si llega a tocar a alguien, ya, lo convirtió inmundo, ¿sí? Esa persona necesita hacer todo un rito de purificación. Ese rito de purificación es sombra de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Eso representa lo de la mujer con el flujo de sangre. Ella, eso que tenía, esa enfermedad, la convertía en mujer maldita. Pero bíblicamente, ¿qué es ser maldito? Maldito es todo aquel que está en Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos... Voy a tener que escribirlo para no estarlo repitiendo, escribirlo así en un cartel y mostrarle el cartel. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la maldición. Como esa es la maldición, bíblicamente esa es la maldición. Como esa es la maldición bíblicamente, entonces bíblicamente, ¿qué es la bendición? Las personas que llaman bendición, que les vaya bien en esta tierra, que les vaya bien en todo lo que traten de hacer en esta tierra, en sus negocios, en sus estudios, etcétera, etcétera. Eso es lo que la gente llama bendición, lo que el ser humano
lo que nosotros sin tener en cuenta a Dios. Si no miramos a Dios, si no miramos a Dios, si no miramos únicamente con nuestro punto de vista, pues bendición es eso. Hay personas que me dicen así, yo le digo todos los días a mis hijos, Dios los bendiga. Ah, yo entiendo, o sea, yo entiendo el corazón de un padre que le dice Dios le bendiga. ¿Ese señor en qué este sentido está hablando? ¿Está hablando desde la óptica de Dios o está hablando desde su punto de vista humano? Está hablando desde su punto de vista humano, porque el que le está deseando a su hijo que le vaya bien con el profesor, que las tareas, los profesores la vean y se enamoren de sus tareas y los profesores quieran a sus hijos más que a los otros. Ese es el corazón del ser humano, ¿sí? El ser humano quiere bendición, eso es lo que el ser humano llama bendición. Pero bíblicamente, ¿de qué le aprovecha al ser humano si gana el mundo entero? Gana el primer puesto, en la universidad el mejor puesto, ganó beca, sacó el puntaje más alto y pudo entrar becado a una universidad a hacerle el doctorado, la maestría. Entonces la gente como ve, wow, ese es bendito. Ah, sí, bendito. Lea Salmo 73 y se dará cuenta que eso no es bendito. ¿Sí? O sea, humanamente sí. Humanamente me refiero, si no usamos la Biblia, si no usamos el punto de vista humano, eso es bendición. Pero cuando miramos conforme a la Biblia, eso es maldito. Que el que una persona gane todo el mundo entero, pero no gane su alma. Entonces, para Dios, ¿qué es bendito? Que el alma de esa persona tenga asegurada entrada al cielo, tenga asegurado acceso al reino de Dios. Eso es ser bendito delante de Dios. Entonces, cuando yo le digo a las personas, les hablo sobre qué es ser bendito, ser maldito, pues primero que todo se genera un choque. Porque llevan años diciendo bendito humanamente. Llevan años diciendo Dios te bendiga. Ay, papito, Dios te bendiga. Mamita, Dios te bendiga. Ay, que te vaya bien en la universidad. Ay, mi amor, que Dios te bendiga. Y cuando uno ve el corazón, ¿en qué sentido están diciendo Dios te bendiga? Están diciéndole a esa persona que recibas la salvación, que Dios tenga misericordia de ti y que tú realmente seas hijo de Él, porque en ese momento todavía no lo eres. No, un padre no le está hablando así a su hijo. Cuando dice Dios te bendiga, le está hablando, gane plata, saque primer puesto, da cosas para esta tierra, todo para esta tierra. Ese es el corazón del ser humano. ¿Qué pasó aquí con Caín? Caín, el ser humano por naturaleza se compara. Por naturaleza. ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Por qué se ensañó? Él se ensañó. Cuando miramos el versículo 8, ¿qué le dijo a su hermanito? Le dijo, ven, salgamos al campo. Vamos a ver contra quién se ensañó. Ahora, esto que les voy a preguntar es muy importante. Esto que les voy a preguntar es muy importante. Dios sabía que Caín iba a matar a Abel o no lo sabía. O sea, ¿a Dios lo tomó por sorpresa? De pronto es que Dios tal vez, en ese momento Dios empezó así como a dormirse. Estaba cabeceando, Dios estaba de pronto así cabeceando, con sueño. En el momento que de pronto Dios, cuando abrió los ojos, ¡ay, Caín! ¿Usted qué hizo? Ay, ¿usted por qué mató a su hermano? Dios sabía, Dios lo sabe todo. ¿Dios lo sabía? Sí, gracias. Sí, efectivamente Dios lo sabía. Ahora, si les hiciera la otra pregunta, ya saben cuál es la pregunta que sigue. Ya que Dios lo sabía, ¿por qué Dios no evitó que matara a su hermano? Si Dios sabía que Caín se había ensañado, si Dios sabía que en el corazón de Caín estaba matar a su hermano, si Dios sabía no solo que estaba a matarlo, sino que lo iba a matar. Y Dios, inclusive, mientras lo mataba, Dios miraba cómo lo mataba. Dios sabía que lo estaba matando, Dios sabía que lo iba a matar, que lo mató, y Dios estuvo, todo el tiempo que él lo mató, Dios estuvo atento, mirando cómo lo mataba. Sí. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué Dios no evitó que lo mataran? ¿Respetó su libre albedrío? Una pregunta, una respuesta. Porque todo lo permite con un propósito, porque conocía el corazón, lo dejó pasar. Bueno, algunas personas piensan que la finalidad o que lo que Dios quiere de nosotros es que seamos buenas personas. A esta librería que les digo que yo entré, a esta librería supuestamente cristiana, yo le dije a ese señor, ¿usted hace cachuchas? Como yo soy calvo, yo uso cachuchas mucho cuando salgo a la calle por el sol. Si no está haciendo sol, me gusta salir sin cachucha. Pues si está haciendo frío, pues uso también sombrero o algo uso. Pero ese es la ventaja de ser calvo es que uno no tiene que peinarse. Pero la desventaja, no se puede uno dejar dar el sol así tan ligeramente. El frío le da más fuertemente, entonces yo uso gorra, cachucha. Bueno, aquí le dicen cachucha a esas gorras que tienen visera, que tienen así visera para el sol. Entonces, ese muchacho hacía esas cosas.
Esa muchacha hacía cachuchas, hacía gorras, hacía camisas, así, con letreros supuestamente cristianos. O sea, con letreros muy buenos. Pero cristianos, algunos versículos sí eran, pero no todos. Muchos eran letreros muy buenos, entre comillas. Entonces yo le dije, cuando yo vi todos esos letreros, yo dije, Dios mío, o sea, ¿eso qué tiene que ver con el corazón de Dios? Todos esos letreros, ¿qué tienen que ver con Dios? Porque eran letreros que decían cosas muy hermosas, pero falsas. ¿Sí? Entonces, entonces me acordé que Jesús dijo, ninguno hay bueno. Y yo le dije, ¿usted me haría una cachucha con un letrero que yo le diga? Y él me dijo, sí, claro, claro, no hay problema. Para eso estamos, hermano, para servirle. Así me dijo él. Entonces, él no sabía quién era yo. Entonces yo le dije, ah, bueno, yo quiero que me haga una cachucha que diga, ninguno hay bueno. Cuando yo le dije eso, a él se le quitó la risa. En serio, él de una sola se puso así serio. Y me dijo, nosotros aquí somos una tienda cristiana. Y como cristianos nosotros no hacemos cosas diabólicas, satánicas. Nosotros no hacemos ese tipo de cosas. Cuando él me dijo así, yo le dije, ah, bueno, ¿usted tiene Biblia? Sí. ¿Me permite una Biblia? Él me dijo, sí, sí, Biblia sí. Eso, hábleme de Dios. Le dije, sí, le voy a hablar de Dios. Y le busqué Lucas 18, 19. Y le puse la Biblia y le dije, lea quién dijo, ninguno hay bueno. Cuando él leyó, él se asustó y dijo, ay, nuestro Señor Jesucristo. Le dije, aquel a quien usted llama su Señor, le acaba de decir diablo, le acaba de decir Satanás. ¿Sabe quiénes le dijeron diablo y Satanás a Jesús? Los fariseos. Y le dije, usted es igual a esos religiosos fariseos. Eso sí me tocó salir corriendo de esa tienda. Pero le dije la verdad. O sea, él, que se hace llamar cristiano, ¿qué quería hacer? Cuando le dije que una cachucha que dijera ninguno hay bueno, él que pensó, eso es diabólico, eso es satánico. Eso no es religioso, simplemente eso es la verdad. Pero la verdad, él, que supuestamente es cristiano, podía soportar la verdad, no la podía soportar. Porque él que estaba lleno, yo veía esas camisas y todos decían un poco de barbaridades. Yo amo a Dios con todo mi corazón. Yo decidí mi vida seguir. Yo decidí aceptar. Cuando yo veía todo eso, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso es lo que enseñan las iglesias de la prosperidad. Eso es lo que enseñan las iglesias, donde van a sacar esto. Pero esa es la verdad, esa no es la verdad. Entonces cuando yo veía todas esas camisetas y todo eso, ¿qué le digo a este hombre? Para que aterrice. Sí, cuando le dije, hágame una cachucha que diga, ninguno hay bueno. ¿Y cómo llamó a Jesús? Al que dijo, ninguno hay bueno. ¿Cómo lo llamó él? Jesús dijo, ninguno hay bueno. ¿Y él cómo lo llamó? Diablo, Satanás. Igual que los fariseos, igual que los que gritaron, crucifíquele, 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 igual que ellos, igual, el mismo corazón. ¿Está listo para recibir la verdad? No, está en una religión muy bonita, una religión donde imagino que en la iglesia él toca la batería o él toca la guitarra eléctrica, él levanta los brazos, de pronto él siente frío, siente calor, llora, hace muchas cosas así. Pero si le pregunto, ¿usted es pecador? ¿Qué creen que va a contestar? Claro, todos somos pecadores. Y con una voz estilo no sé, como un muñequito, como un muñequito. Claro, todos somos, nadie puede decir que no sea pecador, todos somos pecadores. Porque la gente piensa que ser cristiano es hablar así, hablar de una manera especial. No, esa no es la verdad. Usted se enoja. Es más, una vez hablando con alguien también, le dije, o sea que usted no peca. No, ¿yo para qué voy a pecar? O sea que usted no se enoja. No. Le nombré algunos versículos de la Biblia y esa persona me quería matar. Me gritó en la cara, me gritaba. Entonces cuando me acorraló así contra una pared y me gritaba. Entonces yo le dije, ¿no me decía que usted no se enoja? O sea, la insensatez de la religiosidad es tan enorme que el ser humano no se puede dar cuenta. Caín, el corazón de Caín no es diferente al de nosotros. Él se ensañó contra su hermano y él lo quería matar porque él se comparó con su hermano y el ser humano se compara. Yo he andado con personas que están hasta ahora aprendiendo a conducir. En una época yo me dediqué a eso, en una época yo me dediqué a enseñar a conducir. Yo duré 8 años enseñando a conducir y cuando yo salía con el alumno o con la alumna, cualquiera de los dos, yo estaba pendiente de las cosas básicas. Como ellos hasta ahora estaban aprendiendo, yo estaba pendiente de que no se fueran a estrellar y que manejaran bien el clutch y aceleraran lo que tenían que acelerar. Les enseñaba con el carro quieto primero para que ellos se adaptaran hasta dónde deben manejar el acelerador, cómo deben manejar así. Pero resulta que
Yo en ese momento no les hablaba todavía de señales, no. Yo les hablaba de una sí, una que es muy... Las otras todavía no, más adelante. Primero les hablaba de una y les decía, la señal que ustedes más deben tener cuidado es el pare. Porque muchos accidentes han sucedido porque una persona ignora el pare. Entonces le hablaba sobre esa señal, la regulación, lo que dice el manual del Código Nacional de Tránsito, etc. Pero resulta que cuando íbamos andando, a veces frenaban duro ¡fum! Y se asustaban porque pasaba un taxi al frente. ¿Y sabe cómo decía? ¡Ah! Ese taxista se pasó el pare, ¿cierto? ¿Cierto? Él se pasó el pare, me decían a mí. Y yo le decía, sí, él se pasó el pare. ¡Ay! Es que esos taxistas, yo le dije, ¿por qué esos taxistas? Ellos son de un material diferente al suyo. Ese taxista es igual a usted. Él tiene el mismo corazón de usted. Si usted estuviera detrás de un volante de un taxi, usted sería igual. No, no, no. Yo sería la mejor taxista. Yo sería el mejor taxista. Yo nunca me pasaría un pare y me hablan así. Cuando me hablan así les digo, ¿usted sabe cuántos pares el día de hoy no ha respetado? Yo me he pasado alguno, 10 pares se ha pasado. En una hora, sí. O sea, podía ver cuando alguien más se volaba un pare, pero esa persona se podía ver cuántos pares se había volado. No, sí, porque el ser humano no puede ver fácilmente sus errores, no los puede ver. Fácilmente no. Si otra persona se los nombra, es probable que acepte o es probable que se agarre a pelear con esa persona. Es probable que acepte, pero muy difícil. El ser humano casi no acepta que él se equivoca, porque el corazón del ser humano es compararse con los demás para ver yo qué hago mejor que ellos. Por eso el corazón de Caín se ensañó contra Abel. No tenía nada más que hacer. En esa época no había televisión, no había videojuegos, él no tenía un trabajo así donde el jefe le exigiera. Él únicamente tenía su corazón, estaba a expensas de su corazón, y la Biblia dice que el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Caín no representa a alguien diferente que a nosotros. Entonces, y además, si miramos más adelante, Dios le puso una marca. Vamos a hablar de qué es esa marca, pero no es el tema del día de hoy. Entonces, por eso les digo que Caín representa a cada uno de nosotros. El ser humano se compara con los demás para sentirse mejor, pero la Biblia dice ninguno hay bueno. Lo que es importante que les quede en el corazón, lo que dijo Jesús. Cuando Jesús dijo ninguno hay bueno, eso, repítanlo si es que tienen que repetirlo. Acuérdense, Jesús dijo ninguno hay bueno, y expresen eso. Cuando vean a sus familiares, díganle, tío, primo, ¿usted cree que hay personas buenas y personas malas? Él va a hablar desde su experiencia y él le va a decir, sí, claro, hay personas buenas y personas malas. ¿Pero qué cree que son más, los buenos o los malos? Yo creo que somos más las personas buenas. Este mundo está lleno de personas que quieren hacer buenas cosas y bla, bla. Va a estar media hora hablándoles de por qué si hay personas buenas. Después usted le dice, tío, ¿usted cree en Jesús? Claro, Él es mi Señor. Ah, bueno, tío, ¿sabe que Jesús dijo ninguno hay bueno? En ese momento lo van a dejar frío y van a ver cómo se justifica. Ustedes van a darse cuenta lo que es justificarse. Todo se puede argumentar. Y puede su tío durar media hora defendiéndose, explicando por qué él dijo lo que dijo. Usted le puede decir, bueno, bíblicamente, lo contrario a la palabra de Dios es lo que habla Satanás. Si Dios dijo, si Jesús dijo, ninguno es bueno, y usted me dijo que sí hay personas buenas, porque tío, yo lo grabé, y usted dijo que sí hay personas buenas. Cuando usted dijo eso, ¿sabe quién estaba hablando a través de sus labios, tío? Satanás. Satanás no es ese drogadicto, ese alcohólico, ese que fuma, ese que se vistió de negro, ese que se mandó a hacer un tatuaje aquí en la cara, ese que se mandó a afilar los dientes. Eso no es Satanás. Satanás no lo busque afuera, tío. Satanás, para engañarlo, Satanás quiere su alma. Y dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él va a usar el disfraz perfecto para poder engañarlo a usted. Y el disfraz perfecto no es disfrazarse de mi tía, ni disfrazarse de mi mamá, ni de mi abuela, ni de mí, ni de su pastor. El disfraz perfecto que va a usar Satanás para quererlo engañar es de usted mismo. De lo que usted cree que está bien y lo que usted cree que está mal. ¿No sabía que eso fue lo que comió Adán? El fruto de la ciencia del bien y del mal. Y usted, tío, ha vivido igual que Adán. O sea, usted es Adán. Cuando usted se critica a Adán, cuando usted se queja de Adán, usted no se ha dado cuenta que usted vive por la ciencia del bien y del mal. Usted es Adán. Cuando la Biblia habla de Adán, está hablando de usted. Pero lo bonito es, Dios lo vistió. Sí. Cuéntele todo, cuéntele todo. No solamente la parte en la cual se separó, sino la parte en la cual se unió. Sí. Ya la buena nueva está dada. Ya Dios unió a Dios con el hombre. La gente no lo sabe. La gente, ¿por qué se va al infierno? No porque exista el pecado. Bíblicamente Jesús quitó el pecado del mundo. Eso es bíblico lo que les acabo de decir. Yo sé que más de uno, ¿de verdad? Sí. Bíblicamente Dios quitó el pecado del mundo. Ya lo quitó. Ya no existe. Lo quitó del mundo. ¿De verdad? Sí, de verdad.
Esa es la verdad, pero nuestro punto de vista dice lo contrario. El ser humano puede aceptar la verdad, no la puede aceptar. La gente, ¿por qué se va al infierno? Porque se cree pecadora. La gente, ¿por qué se cree pecadora? Porque se mira a sí mismo. Como se miran a sí mismo para compararse con los demás, también se miran a sí mismos cuando están delante de Dios. ¿Y cómo creen que van a estar delante de Dios? Se van a sentir pecadores. Dios mira el corazón. Cuando Dios mira a una persona que se siente pecadora, es que nosotros no podemos dejar de pecar. Hasta con el pensamiento pecamos. ¿Quién va a decir que no es pecador? Si uno diariamente peca. Y hablan así, pero espere, miremos la Biblia. O sea, deje de hablar usted. No hable su pensamiento, no diga lo que a usted le parece. Crea lo que está escrito acá. Aquí dice que ya el Dios, nuestro Señor Jesucristo vino a quitar el pecado del mundo y ya lo hizo. ¿Sí? Si usted cree lo que está escrito ahí, puede entrar al reino de los cielos. O sea, la gente no se va al infierno porque exista o no exista pecado. La gente se va al infierno por no creer a Dios. Porque ya Dios lo hizo, pero la gente no le cree. Es como la persona que le robaron el dinero, pero no se dio cuenta. O sea, se lo sacaron en el bus sin darse cuenta. Y la persona va a hacer compras y solicita y pide que le hagan la factura y en el momento que va a pagar, ¡ay!, no tiene el dinero. La persona quería hacerle un mal al cajero, no le quería hacer un mal. Lo que pasa es que la persona todo el tiempo creía que tenía el dinero, pero le robaron el dinero. Es igual con el pecado. La persona cree que es pecadora y ¿por qué se va al infierno? Con su pecado en su corazón. Teniendo pecado, se va al infierno. Teniendo pecado en el corazón. La verdad no existe, pero teniendo en su corazón pecado, se va al infierno. Se entra derechito por la puerta ancha. Por eso dice, muchos son los que entran por esa puerta, por la puerta ancha. ¿Por qué muchos son los que entran? Porque creen a su lógica, creen a su punto de vista, creen a lo que, pues por supuesto, inclusive se expresan así, claro, por supuesto, es que ¿quién va a decir que no? Todos somos, así van a hablar. ¿Cuándo van a nombrar la Biblia? ¿Cuándo van a nombrar? Aquí está mi recibo de pago. Aquí dice en Hebreos 1, versículo 3, dice que Jesús efectuó la purificación de todos mis pecados. Dice de todos nuestros, pero la gente no lo reclama. O sea, aquí está el recibo de pago para que la gente reclame su libertad del pecado. Aquí dice que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados, pero la gente muestra su recibo de pago, no muestra su lógica. Todos somos, claro, por supuesto, no, pues es que es obvio, o sea, ¿quién va a decir que no? A ver, usted piense bien, no, lea. Piense bien, no, bote su pensamiento. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, bote su pensamiento y crea la palabra de Dios. Entonces, Caín, lo que hizo Caín, lo que representa a Caín es a nosotros. Caín hizo eso con su hermano porque él tenía el mismo corazón de nosotros. ¿Qué dice Jeremías 17:9? El corazón de nosotros es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Así dice la Biblia. La gente no lo cree. Porque la gente no lo cree, entonces la gente confía en su corazón. Y en muchas que se hacen llamar iglesias que le dicen, tú debes sentir en tu corazón, tú debes confiar si tú sientes que le amas con todo tu corazón, debes confiar en lo que tu corazón te está diciendo. ¿Saben qué dice Proverbio 28:26? El que confía en su corazón es necio. El que confía en su corazón es necio. Y en esas supuestas iglesias donde no enseñan el evangelio, ¿qué es el evangelio? Que Jesús llevó nuestros pecados. Ahí lo resumí en una frase cortita. El evangelio es, Jesús llevó nuestros pecados. Tú ya no eres pecador, Jesús ya lo llevó. Esa es la buena nueva. Pero muchas personas lo reciben. No, nadie lo recibe. Casi nadie lo recibe. Dice la Biblia, la puerta que conduce a la vida eterna es muy angosta y el camino es estrecho. Y pocos son los que lo hallan. Porque el ser humano que escucha la verdad está acá. La gente que escucha lo que su pensamiento, su punto de vista, su lógica, lo que diga la mayoría. Pues, yo creo que la mayoría, si usted va y le pregunta, yo creo que todos van a decir que son pecadores. O sea, que porque la mayoría dice que son pecadores, entonces esa es la verdad. Pues tiene que ser la verdad, porque si los demás hablan así, si el río suena, piedras lleva. Si los demás hablan de que todos somos pecadores, es porque todos somos... ¿Usted cree entonces porque la mayoría lo dice? Lea lo que dice de las puertas. Hay una puerta ancha y la mayoría entra por esa puerta ancha. Pero bíblicamente entrar por esa puerta ancha va al infierno. La puerta angosta por la que muy pocos logran entrar, la que muy pocos logran hallar, es a la que lleva a la vida eterna. Lea la Biblia, créala, no crea su lógica, no crea su punto de vista. Bueno, de esto sí tengo que hablar mucho, pero ya el tiempo otra vez se nos acabó. Entonces vamos a orar ya para terminar y mañana continuamos. Padre, gracias por este tiempo que nos das para considerar tu palabra. Gracias porque esta sabiduría
Está en la Biblia, solo hay que creer lo que está. Pero lamentablemente las personas profesando ser sabias, como dice la palabra, se hacen necios. Porque apoyan su sabiduría en la lógica, en lo que les parece, en lo que ellos entienden, en lo que ellos logran entender. Pero lo que no logran entender, igual que Nicodemo, se expresan cómo el ser humano puede hacer eso. Así Nicodemo decía lo mismo de nacer de nuevo. Estaba representando a las personas que se expresan con lógica. ¿Cómo uno va a nacer de nuevo? Porque él entendía qué es nacer. Para él nacer era únicamente a través de una madre nacer. Pero bíblicamente es necesario nacer también de agua y del Espíritu. Y se refiere a la palabra, nacer conforme a la palabra. Si la palabra dice que ya Jesús llevó nuestros pecados, permite que todas las personas que se conectaron el día de hoy y que perduraron, porque algunos se conectaron segundos y se fueron, pero permite que todos los que se conectaron y pudieron estar hasta el final, permite que puedan creer esta palabra en su corazón, porque lo que tú miras es lo que hay en el corazón. Si la persona en su corazón ya no tiene pecado, ese es un corazón limpio, y la Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Ellos qué van a hacer? Van a ver el reino de los cielos. Te he orado y te lo he pedido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, es decir, a las 9 de la noche, hora de Colombia. Chao.